cambiamos la estructura de nuestro evento es porque hay necesidad de hacerlo. Hola. Bueno, muchas gracias por el apoyo. Señor disertante invitado, conferencista, economista Mario Vergara, presidente del Banco Central del Uruguay. Señora ministra de Educación y Cultura, doctora María Julia Muñoz. Señora ministra de Turismo, señora Lilian Quechichán. Señor director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, contador Álvaro García. Señor vicepresidente del Banco Central, doctor Jorge Gamarra. Señor vicepresidente de la Asociación Dirigente de Marketing, señor Roberto Fuentes. Señor secretario general de ADM y tesorero de la Universidad de la Empresa, don Enrique Giner. Autoridades nacionales que nos acompañan, señores embajadores y representantes de países amigos, señores presidentes y representantes de cámaras empresariales y asociaciones profesionales de nuestro país, señores decanos, docentes y estudiantes de la Universidad de la Empresa, queridos consocios, señoras y señores, les doy la bienvenida en nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Hoy es un día realmente interesante. Y ustedes dirán, ¿por qué es interesante? Y yo les voy a decir, anoche tuvimos la Asamblea General de la Asociación Dirigente de Marketing. Los resultados en este año que ha pasado para nosotros ha sido muy bueno. Es una asociación que está cumpliendo 72 años de historia en un contexto internacional donde las asociaciones profesionales tienen reales dificultades para subsistir. Nuestra asociación dio un balance con muy buenos resultados, sin deudas financieras y con proyectos interesantes para este año que estamos andando y para el próximo año. Ya escucharon, en pocos días más vamos a tener el Marketing Day, recibiremos a disertantes de países de Latinoamérica y del mundo. El 8 de agosto estamos recibiendo al alcalde de Miami, don Tomás Regalado, que viene acompañado de una misión comercial junto al comisionado de la Florida y también junto a un representante de CNN con una misión de 15 empresarios que vienen a comprar y a vender. Así que el 8, el 9, el 10 y el 11 van a estar en Montevideo, en Colonia y en Maldonado. Así que para nosotros es realmente importante. Estuvimos en oportunidad con el alcalde de Miami. Es un hombre muy prestigioso en Estados Unidos y es el constructor de Miami con todo el esplendor que ustedes ya conocen. Lo otro que es importante es que el señor presidente del Banco Central, el economista Mario Vergara, haya aceptado la invitación para estar hoy con nosotros. Y si ustedes me permiten distraerlos, cuando dice el tema las políticas económicas de un mundo nuevo, incógnitas e incertidumbres. Y nosotros, cuando pensamos en lo que vendrá, no sé si incorporamos también lo que está. Si lo que está es lo que vendrá, o es un paso a lo que vendrá, o vamos a cambiar cosas. Yo les dije, les voy a robar 2 minutos, pero descubrí en mi biblioteca un libro escrito hace más de 25 años. Los autores son varios: Charles Handy, Al Ries, Jack Truc, Michael Porter, Philip Kotler, Lester Thurow, Peter Drucker, Fukuyama, entre otros. Y hace 25 años que decía Alvin Toffler que hay más allá del camino.
un mundo donde la economía no se basará en la tierra, el dinero o las materias primas, sino en el capital intelectual. Lo que hablamos nosotros en nuestro país y lo que se habla en todo el mundo es el problema educativo, que es la base del intelecto. Esta gente ya lo previó hace 25 años. ¿Qué más? Donde los clientes tendrán acceso a productos, servicios e información y donde las redes sociales serán más importantes que los propios países. Y también es verdad. Quiere decir que cuando nosotros invitamos al economista Mario Vergara a hablar de un mundo nuevo, incógnitas e incertidumbres, prestémosle la debida atención, porque estos gurúes, y esto no es peyorativo, son capaces de diagnosticar nuestro futuro, y esta gente lo hizo. Estamos viviendo lo que dijeron hace 25 años atrás, aunque no nos hayamos dado cuenta. Así que a mí me parece muy interesante, por lo tanto, quiero invitar a nuestro conferencista, el economista Mario Vergara, por favor, a dar su conferencia, no sin antes testimoniar su presencia como es tradicional en nuestra institución. Y un aplauso fuerte. En estos momentos, el presidente de ADM, y como es habitual, hace entrega al economista Mario Vergara de una obra de artista plástico nacional. Invitamos entonces a hacer uso de la palabra al presidente del Banco Central del Uruguay. Bien, bueno, qué gusto estar nuevamente con ustedes, pudiendo intercambiar ideas, opiniones. Gracias a ADM, como siempre, por la oportunidad, la invitación. Y bueno, un poco como decía Abuchalja, ¿verdad? Creo que cada vez más tenemos que empezar a visualizar el mundo como un mundo que está cambiando de manera rápida y drástica, y tener un buen diagnóstico de lo que pasa en el mundo es siempre el primer paso para tratar de hacer las cosas mejor. Voy a recorrer un poco en la presentación, obviamente, algunos pantallazos de las principales responsabilidades que tiene el Banco Central del Uruguay, pero incorporando los desafíos que la realidad actual nos pone enfrente de manera cada vez más cruda, y también los desafíos derivados de una dinámica tecnológica infernal que nos está rodeando. Este es el año de los 50 años del Banco Central. Todos los funcionarios y directores del Banco Central de estos 50 años nos sentimos orgullosos de la historia del Banco Central. Hace algunas semanas hicimos una instancia interna porque el festejo de los 50 años consiste en varias actividades que van a culminar allá por fines de noviembre en el Teatro Solís, pero hicimos una instancia hace un tiempito con funcionarios y exfuncionarios, y una actividad que les propusimos fue que en el marco en una pared con algún dibujo, bueno, cada uno agarraba un papelito chiquito y ponía una palabra. Y por abrumadora mayoría la palabra que más se repitió fue la palabra orgullo. Y por lo tanto creemos que ese es el sentimiento que la pequeña historia del Banco Central, el Banco Central de Uruguay es un banco central joven, ¿sí? Incluso en el concierto latinoamericano, es orgullo lo que nos genera estar construyendo día a día una institución que tiene la relevancia institucional que tiene la importancia de su mandato y sus funciones en beneficio de toda la sociedad, porque ya hemos aprendido en décadas de crisis, de problemas en el terreno macroeconómico, en el terreno financiero, etcétera, que el descontrol macroeconómico perjudica a la sociedad y perjudica sobre todo a los más desfavorecidos, que la inflación es un flagelo, que la crisis, las corridas, los problemas bancarios no se separan de los problemas en el sector real y en la sociedad, y por lo tanto el rol del Banco Central en procurar contribuir a la estabilidad de precios, a la estabilidad macroeconómica, a la estabilidad financiera,
a las garantías en el sistema de pagos, cumple un rol sustancial para que haya una plataforma en la que los uruguayos puedan producir, trabajar, mejorar sus condiciones de vida y también ayudar a que los más desfavorecidos estén mejor. Reitero, con esta frase de orgullo que estoy seguro representa el sentimiento de toda la comunidad del Banco Central, quería iniciar esta presentación. Siempre arrancamos el diagnóstico mirando un poco el mundo, ¿verdad? Y si hay algo que caracteriza de manera cada vez más clara al mundo es la incertidumbre. La incertidumbre que muchas veces venía de los procesos económicos y financieros, pero que en los últimos tiempos viene también cada vez más desde la órbita política. Ahí en el gráfico ustedes ven un indicador que se construye a nivel global, en donde está muy claro que los niveles de incertidumbre vinculados a hechos políticos y también al funcionamiento de los mercados financieros es cada vez más importante, cada vez más relevante, es creciente. O sea, estamos en un mundo en donde entender que muchas cosas son inciertas nos obliga a actuar de una manera diferente. Porque todo eso se instala en las expectativas de la gente. Y cuando el mundo es turbulento, las expectativas son más complicadas. Es más difícil formar opinión sobre lo que va a pasar en el futuro. Y además, un mundo que cada vez está más globalizado y por lo tanto a las señales de la incertidumbre, a las señales que se reciben, todo el mundo más o menos reacciona de la misma manera. Con lo cual, eso puede generar desafíos sistemáticos en el manejo macroeconómico y en el manejo de las decisiones de los negocios. Más de una vez me habrán escuchado la caricatura de que en este mundo globalizado todos los operadores, por ejemplo, en los mercados financieros, se levantan de mañana, se peinan, se lavan los dientes, algunos se bañan y abren la computadora todos en la misma pantalla, ¿no? Que es la pantalla de Bloomberg, que es el gran coordinador de las decisiones financieras del mundo, porque todos leen las 10 noticias del día, todos miran los mismos gráficos, salen a la calle y hablan de las 10 noticias del día y de los mismos gráficos y comienza una espiral en donde al fin de cuentas todos toman más o menos las mismas decisiones. Y por lo tanto, cuando las expectativas van para un lado, todos van en decisiones en una dirección y si las expectativas cambian, todos se mueven en la otra dirección. Esos movimientos globales de los capitales le generan a los países pequeños como el nuestro desafíos a la estabilidad macroeconómica de manera casi permanente. Ese es un dato de la realidad. A pesar de la incertidumbre creciente en la economía y en la política global, los mercados financieros están en momentos de exuberancia, están en indicadores récord. Y uno que tiene una historia en el Uruguay, que cada tanto el sistema financiero ha sido foco de problemas, y que además vio lo que fue la crisis del 2008 en Estados Unidos, etcétera, y le corre un poquito un frío por la espalda, ¿verdad? Cuando más turbulencia hay, los mercados están exuberantes, hay que poner el ojo con cuidado, o sea, eso es un poco, puede ser, mejor dicho, una antesala de problemas si lo que uno ve es una exuberancia de mercados que no está muy claro dónde está su soporte real. Eso también es un dato de la realidad. Paradójicamente, la volatilidad en los mercados, que fue muy alta no hace mucho tiempo, hace un tiempo titulábamos nuestras conferencias con incertidumbre y volatilidad. Ahora mantenemos lo de la incertidumbre, pero la volatilidad en los mercados es menor. Pero en esa exuberancia de mercados de lo que hablamos, no nos podemos quedar tranquilos, no nos podemos dormir en los laureles. De alguna manera se puede llegar a pensar que la baja volatilidad actual en algún momento, más temprano que tarde, va a cambiar y probablemente volvamos a tener turbulencia en los mercados globales. En un contexto de cierta estabilización del precio de los commodities, del precio de los bienes estandarizados en el mundo, que se asocia de alguna manera a la evolución, como decíamos siempre, de la unidad de medida, del dólar, ¿verdad?
Un dólar que se movía mucho, primero bajaba mucho, después subía mucho en el mundo, tenía como contracara, ¿sí?, unos precios que subían o unos precios que bajaban. Ahora la perspectiva del dólar es más de cierta estabilidad y los precios de los commodities de alguna manera acompañan esa estabilización. Cuando hay incertidumbre, cuando hay volatilidad, cuando hay riesgos latentes en el manejo macroeconómico, la perspectiva que tiene que tener la política económica es la de manejar los riesgos con objetivos equilibrados y con políticas consistentes. Y por lo tanto, el Uruguay no es ajeno a ese proceso, tiene fases cíclicas de la economía, hemos tenido una década de alto crecimiento, después, sin haber caído en absoluto, a pesar de muchas economías en la región y en el mundo que sí han caído, se ha desacelerado, estamos creciendo a tasas menores, ahora se percibe un repunte de la actividad económica también en términos de la tasa de crecimiento, pero el ciclo económico sigue existiendo. Y cuando eso además se cruza con un entorno global plagado de incertidumbre y con una región que hace por lo menos un lustro que no nos ayuda en el terreno económico, porque Argentina y Brasil en general no crecen decentemente desde el año 2011, Argentina está bastante estacionada desde hace 5 años e incluso el año pasado cayó un poco. Brasil había crecido muy poco de 2011 en adelante y en los 2 años previos tuvo una caída de producto de más de 7, acumulada de más de 7%, además de medidas que tuvimos en Argentina que nos perturbaban, como el cepo cambiario, las restricciones a las importaciones, los impuestos discrecionales sobre el uso de tarjetas, etcétera. Y en el caso de Brasil, las turbulencias políticas que impactan los mercados, aunque sea en el corto plazo. Por lo tanto, la región no aporta desde el punto de vista de la estabilidad ni del crecimiento de nuestra economía. Aún así, la economía uruguaya se ha comportado más que decentemente y la política económica combina estas tres lógicas, estas tres perspectivas. Primera, la del equilibrio de objetivos, ¿verdad? Hay múltiples objetivos que se tienen que resolver de manera simultánea. La estabilidad de precios, la estabilidad financiera, la sustentabilidad de las cuentas públicas, la competitividad de las empresas. Y eso es fruto de tensión permanente y de discusión permanente a nivel público y está bien que sea. Y creemos que hasta el momento eso se ha ido llevando con equilibrio, con balance. A veces hay que poner más atención en algún objetivo, como la estabilidad de precios o la estabilidad financiera. Otras veces el foco tiene que estar más en la competitividad o en las cuentas públicas. Yo creo que en la situación actual tenemos más tranquilidad en el terreno inflacionario y en la estabilidad financiera y más preocupación, en primer lugar, en las cuentas públicas y por eso el esfuerzo que se hace también desde el gobierno a los efectos de reducir el déficit fiscal y también el ojo permanente en la competitividad. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. El segundo bloque de perspectivas es el de la consistencia de políticas en el terreno micro y macroeconómico, ¿verdad? La política monetaria, fiscal, de ingresos, etcétera, tienen que ir en una dirección consistente. Y el tercero, que creo que es un poco lo que ha sido más novedoso en estos años, es que si uno se afronta a un mundo incierto, a un mundo volátil, a un mundo con riesgos, tiene que incorporar en el manejo macroeconómico la perspectiva del manejo, la evaluación y la administración de los riesgos. Y mitigar las vulnerabilidades, asegurarnos en ciertas cosas y, como ustedes saben, todo seguro tiene un costo, o sea, uno tiene que estar evaluando permanentemente la mirada en el corto y en el mediano plazo para no ser miope y tomar decisiones que de repente son más baratas en el corto plazo, pero que generan más riesgos en el mediano plazo y tener un enfoque de manejo de riesgos que permita no incrementar o mitigar las vulnerabilidades, aunque eso sea un poco más costoso en el largo plazo. En cada presentación mía de ADM, hay un plato que se rompe y esta, como verán, no ha sido la excepción. Capaz que es una señal para que me apure, no sé.
Bien, repasemos un poco las responsabilidades bancocentralistas. Obviamente la primera es la de la estabilidad de precios. La inflación ha entrado ya hace unos cuantos meses en el rango objetivo. Estamos hoy muy cerca incluso del centro del rango. Y creo que ya todos estamos viendo lo positivo de eso. Lo positivo, obviamente, en una mayor estabilidad de precios, lo positivo en que los trabajadores en sus bolsillos tienen, ¿verdad?, ingresos que tienen un poder de compra más estable. Y sobre todo el foco que quiero poner acá, y de alguna manera compartir la responsabilidad con ustedes, ¿sí?, es en lo que llamamos las expectativas. Hay muchos factores que explican por qué la inflación se había ido muy alta el año pasado y por qué está bajando este año. Es cierto que el tipo de cambio es un factor que incide, es cierto que las cuestiones climáticas también inciden, ¿verdad? Pero sobre eso hay poco margen, uno no puede manejar el clima, ¿verdad? Y muy poco tiene para hacer, a pesar de que algo intentamos hacer, para suavizar los movimientos del tipo de cambio. Pero en general están determinados por factores que nos exceden. Ahora, sobre lo que sí podemos trabajar y que nos puede ayudar, y que hoy tenemos una ventana de oportunidad excelente, es en el mundo de las expectativas. Porque, como siempre decimos, la inflación no es una variable que se defina entre cuatro paredes en el edificio del Banco Central. La inflación es el fruto de miles y miles de decisiones descentralizadas, de formadores de precios. Y cuando cada formador de precios piensa que la inflación va a ser el 10% y que todos los demás van a fijar precios en el entorno de un aumento del 10%, también lo fijan en el entorno del 10%, con lo cual es una especie de profecía autocumplida. Si ahora entendemos que estamos en un escenario de inflación más baja y logramos ganar esa batalla de las expectativas de que la inflación no va a estar en entornos del 9 o el 10%, sino en entornos del 5 o el 6%, las propias expectativas de una inflación más baja nos va a ayudar a mantener la inflación en el rango deseado. Por lo tanto, ahí todos tenemos esa responsabilidad, la de incorporar la idea de que estamos en un escenario de inflación más baja con expectativas más bajas de inflación. Hay elementos que generaban inercia en la inflación que operan de tal forma que ayudan a que todos pensemos que la inflación puede seguir baja, que es, por ejemplo, el hecho de que los correctivos salariales, dada la inflación más baja, no van a estar operando. El 90% o más de los correctivos negociados en la negociación colectiva y en los consejos de salarios no operan en la medida en que la inflación está en los niveles actuales. Eso ayuda a todos, a empresarios que fijan precios, a trabajadores, a formadores de precios, a incorporar, a internalizar con más potencia expectativas de menor inflación. Así que yo los convoco a dar juntos esta batalla por las expectativas de una inflación más baja, porque eso nos va a ayudar efectivamente a mantener la inflación en los niveles deseados por las autoridades y por la sociedad. En este mundo de cambios e incertidumbre, el Banco Central ha desarrollado su política monetaria, ha fijado rangos estimativos de indicativos también de cuánto iba a ser el crecimiento de la cantidad de dinero. Y quizás ustedes puedan ver en el gráfico que durante algunos trimestres nos desviamos hacia abajo, o sea, la cantidad de dinero creció menos de lo que estimábamos, y en otros trimestres nos desviamos hacia arriba. Y eso es porque ha habido un cambio importante en la demanda de dinero, ha habido un cambio importante en lo que los economistas llamamos el grado de monetización. Y eso tiene que ver con algo que vamos a insistir más tarde, y es las expectativas sobre el dólar son una de las variables que condicionan las decisiones económicas y financieras. Cuando se esperaba que el dólar se fuera a fortalecer a partir de 2013, y de hecho se fortaleció, y porque la economía americana empezaba a crecer más potentemente, y porque la Reserva Federal iba a subir las tasas de interés y desmantelar la política monetaria tan expansiva que tuvo durante tantos años,
todo el mundo pensó, el dólar se va a fortalecer. En el medio además tuvimos el ruido político de Brasil y algunos agentes sobrereaccionaron, ¿verdad? Y pensaron que el dólar se iba a ir a 36, 38, en fin. La idea es que la gente esperaba un dólar creciente, con lo cual los capitales que andaban por acá empezaron a dejar de venir e incluso a retirarse, y los agentes institucionales, los fondos de pensión, los bancos, las empresas aseguradoras, etcétera, se fueron al dólar. O sea, cambiaron parte de sus activos, de su portafolio, desde la moneda nacional hacia el dólar. Desde el punto de vista monetario, eso es una desmonetización. Déjenme poner un número de ejemplo. El fondo de pensión que administran las AFAP tiene restricciones legales. Uno es cuál es el máximo que puede tener en dólares, en activos en dólares, que es el 35%. Bueno, en esta perspectiva de que el dólar iba a saltar, el fondo de pensión pasó a tener en dólares activos por el 34,9%. O sea, las AFAP se fueron al dólar casi hasta el máximo legal permitido. Y hoy están en la mitad. ¿Por qué? Porque la perspectiva sobre el dólar cambió. ¿Por qué cambió? Porque las noticias económicas en Estados Unidos van y vienen. Hay buenas noticias en algunas áreas, pero todavía no terminan de tener la potencia necesaria. Porque la Reserva Federal va subiendo las tasas de interés, pero de manera muy gradual, y los agentes ya lo internalizan, lo anticipan. Y porque además está el tema político. O sea, el amigo Trump un día dijo: a mis amigos los exportadores les está costando exportar, tenemos problemas de competitividad, o sea que el dólar debe estar muy fuerte. Todo ese combo de cosas lo que ha hecho es una perspectiva de que el dólar ya no sea de fortalecimiento, sino más bien de estabilización. Ahora, esa perspectiva de estabilización en el dólar en el mundo implica que los capitales que se habían ido esperando un dólar creciente comiencen nuevamente a diseminarse por los países emergentes, o sea, estamos nuevamente recibiendo dólares o capitales, y que los agentes institucionales que se habían ido al dólar lo más posible ahora retornen a activos en moneda nacional. Todo eso genera una presión a la baja en los tipos de cambio en nuestros países, cosa que vamos a ver en un momento. Pero eso obligó a la flexibilidad y a la flexibilización de la política monetaria. Primero asumiendo una desmonetización y por lo tanto haciendo crecer la cantidad de dinero menos de lo anunciado, y luego una remonetización, cuando la gente vuelve del dólar a la moneda doméstica, generando un aumento de la oferta monetaria mayor a la esperada. O sea, estamos siendo flexibles con la política monetaria. Y eso se está reflejando también en las tasas de interés que se generan en el mercado de la deuda del Banco Central, que están cayendo, tanto por ese efecto de una mayor demanda por moneda nacional, como por el efecto de la baja de inflación. Otra ventaja de la menor inflación es que el Estado y el Banco Central tienen que estar pagando tasas de interés nominales menores que en el pasado. Y eso se está reflejando en las tasas de interés. A veces se discute que justamente la emisión de letras y las tasas que se pagan por las letras son un factor que atraen capitales y por lo tanto presionan a la baja el tipo de cambio. Y cuando a veces tenemos la preocupación genuina de un dólar que baja demasiado, se dice, bueno, la política monetaria es la responsable. Y nosotros esto ya lo hemos conversado en alguna oportunidad, pero como dice Lelutier, nunca está de más repetirlo, ¿sí? Que es que la política monetaria no ha sido el factor de atracción de capitales y por lo tanto tampoco es la responsable de la presión a la baja del tipo de cambio. Ahí se ve que paradójicamente el tipo de cambio no baja cuando las tasas bajan, sino que, el tipo de cambio no baja cuando las tasas suben, sino que el tipo de cambio ha subido cuando las tasas fueron más altas. O sea que esa supuesta regularidad no se ha dado en la realidad, y que los flujos de capitales tampoco. Cuando más altas estaban las tasas de interés, en lugar de entrar capitales estaban yendo. Por lo tanto, tampoco la evidencia, ¿verdad?, confirma esa visión de que es la política monetaria y las tasas atractivas que ofrecen las letras de regulación monetaria las que generan los flujos de capitales a la entrada y una presión a la baja de la tasa de interés, sino que
la explicación alternativa es la que se condice con la evidencia, y es que son las expectativas de las condiciones financieras internacionales y en particular el debilitamiento o el fortalecimiento del dólar lo que generan los flujos de capitales. Cuando se prevé un fortalecimiento del dólar, los capitales se han ido para el mundo desarrollado. Cuando se espera un debilitamiento o una estabilización del dólar, los capitales vuelven a los países emergentes. Y ahí es donde el Banco Central tiene que absorber esa entrada de capitales para que el tipo de cambio no se desplome. Ese ha sido lo que la evidencia muestra, ¿verdad?, en los últimos años, tanto cuando entraron capitales como cuando salieron capitales o ahora que están volviendo los capitales. Y además, en estos gráficos lo que se muestra es que, bueno, la evolución del tipo de cambio en Uruguay no se ha despegado significativamente de lo que ha funcionado en otros países, tanto de la región como países competidores, aquellos países que no están en nuestro indicador de tipo de cambio real porque no son clientes nuestros, pero que sí son competidores porque producen lo mismo, sobre todo los que están en la misma latitud, ¿verdad? Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, y en esos casos la evolución cambiaria ha sido similar a la que hemos visto en Uruguay. La preocupación por el atraso cambiario la compartimos. Nosotros pensamos que este proceso que estoy describiendo puede generar presiones indebidas, puede generar presiones excesivas, no asociadas a los fundamentos económicos para un dólar más bajo. Y eso nos preocupa. Y tanto nos preocupa que en lo que va del año, el Banco Central lleva comprados más de 2.000 millones de dólares. Si nosotros no tuviéramos una preocupación por la competitividad de las empresas, si nosotros no tuviéramos una preocupación por el atraso cambiario, no estaríamos haciendo el esfuerzo, porque es costoso comprar y esterilizar esa magnitud de dólares, no hubiéramos adquirido por distintas vías más de 2.000 millones de dólares en lo que va del año. Por lo tanto, en ese equilibrio de objetivos que les hablaba hoy, la competitividad está siempre presente y el accionar activo, decidido del Banco Central en la materia es más que evidente. Voy a estar mechando las responsabilidades bancocentralistas, en este caso la monetaria, con desafíos que la tecnología nos está poniendo ya sobre la mesa de manera inmediata. La dinámica tecnológica es infernal. En los años previos las cosas fueron un poco más lentas porque fue esa etapa de prueba y error, de éxitos y fracasos, pero ya hay una maduración en la tecnología, en la digitalización, la internet, la robótica, la inteligencia artificial, la automatización, que la dinámica tecnológica y el impacto de ese cambio tecnológico va a ser cada vez más exponencial. Voy a poner algunos ejemplos que nos tocan directamente y otros que después van a ser más amplios de política económica. Uno es el desafío de lo que se llaman ahora las criptomonedas. Este es un mundo en donde empiezan a aparecer monedas que no las emite nadie, pero que están en la nube. Y como uno siempre busca a quién culpar, bueno, nos retrotraemos a ver a quién vamos a culpar por esto. Y bueno, vamos a culpar a este señor Satoshi Nakamoto, que luce más o menos como está ese dibujo. O sea, nadie sabe quién es. Nadie sabe si es una persona o un grupo. Nadie sabe si es hombre o es mujer. Nadie sabe si es japonés o australiano. Y gente de tecnología me decía, bueno, el tipo larga esto del Bitcoin, ¿verdad? Y es un paper de 9 páginas. Entonces la gente dice, bueno, 9 páginas las entenderemos. Bueno, no sé si en Uruguay hay alguien que haya entendido lo que dicen esas 9 páginas. O sea, un tipo que no sabemos quién es, escribió algo que nadie entiende y creó una moneda virtual. Este es el mundo de hoy. Esa es la incertidumbre que nos genera trabajar en el mundo de hoy. Obviamente esto puede llegar a tener impactos sobre la política monetaria y la estabilidad de precios. Después del Bitcoin y sobre las mismas plataformas tecnológicas aparecen otras monedas más sofisticadas en algunos tramos, con menos desarrollo en otras, como Ethereum, ¿sí? Pero en el fondo uno tiene que entender si esto es una moneda, si es un activo,
o si es un esquema de Ponzi, o sea, a la larga el Bitcoin, la gente compra Bitcoin hoy, como medio de pago no está funcionando porque por cómo son las características de su emisión, ¿el valor del Bitcoin va a seguir aumentando indefinidamente? No, hasta el momento en que se emita el último Bitcoin, que ya está predicho cuándo va a ser. O sea, el Bitcoin se va a emitir hasta cierta fecha, cuando se llegue a 21 billones, no me acuerdo muy bien, con lo cual es una moneda cuyo valor solo crece. El tema es qué va a pasar después. O sea, esto es un juego de Ponzi, como decimos los economistas. ¿Alguien va a estar atrás de esto? Hoy el Bitcoin vale $1.400. O sea, ha tenido un incremento en su valor exponencial. Pero puede ser una moneda que tenga, obviamente, un valor incierto y que esté enfrentado a fluctuaciones drásticas. El mecanismo de emisión del Bitcoin implica verificación. O sea, son muchos ingenieros en el mundo que para validar un Bitcoin tienen que resolver un algoritmo sencillo. O sea, les dan un número de 20 dígitos, que es el múltiplo de dos números primos, y hay que ver cuáles son los dos números primos. Bueno, tenemos millones de gastos de energía con computadoras que están haciendo cálculos todo el tiempo para descubrir dos números primos para validar un Bitcoin. O sea, es un mecanismo de verificación costoso. Y se verá el Bitcoin qué rol va a tener. De hecho, no se está usando, reitero, de manera significativa como un medio de pago, pero sí como un factor de reserva de valor. Y el soporte tecnológico, que es el famoso blockchain, o sea, cómo se van encadenando bloques de información y que está diseminado en la nube, en la Internet, también está siendo incorporado para otras cosas. Por ejemplo, Ethereum desarrolla esa tecnología, esa plataforma, y además de temas de activos y demás, condiciona cosas más sofisticadas como la posibilidad de compromisos contractuales o contratos inteligentes. En fin, es como que estamos hablando de ciencia ficción, pero el problema es que esto ya está pasando y es un desafío para los bancos centrales. Otro desafío de los bancos centrales que se deriva de la tecnología es el de las monedas digitales emitidas por los bancos centrales. Acá no estamos hablando de que con el celular uno da la orden de que plata de mi cuenta pase a plata de la cuenta de otra persona. No es eso. Es tener billetes en el celular, con número de serie, con la firma del presidente del Banco Central y la secretaria general, registrados. O sea, estamos hablando de monedas digitales que sustituyan el billete físico. Ese mundo también está sobre la mesa. A ese mundo vamos, ¿sí? La gente aferrada al pasado y aferrada al billete físico va a quedar de lado en este mundo. Y lo que hay que resolver son aspectos logísticos, operativos, de seguridad lógica, de seguridad informática. Pero está a la vuelta de la esquina. Y les puedo anticipar que el Banco Central no está ajeno a ese proceso y en pocos meses vamos a estar explorando, ¿sí? Explorando la posibilidad de tener billetes emitidos de manera digital en una prueba piloto. Prueba piloto que es más bien una prueba de aspectos logísticos, informáticos, operativos y de seguridad. Pero que el mundo va para ahí, no tengan la menor duda. Uno de los dos bolsillos, en un bolsillo tenemos la billetera, en otro el celular. Bueno, un bolsillo va a quedar vacío porque ya no va a haber billetes físicos, no dentro de 30 años, mucho más temprano que tarde. La estabilidad financiera es el otro bloque que nos importa como Banco Central. El sistema financiero funciona de manera sólida, líquida, de manera estable. Los depósitos del sector privado siguen subiendo. La dolarización acompaña lo que decíamos. Cuando todo el mundo pensaba que el dólar iba a subir, los depósitos se dolarizaron un poco, ahora nuevamente se están desdolarizando. Y todos los indicadores del sistema financiero funcionan con normalidad. El crédito, la morosidad, la solvencia, la liquidez. Por ese lado hay mucha tranquilidad, no solo en el sistema bancario, sino en el conjunto del sistema financiero, ¿verdad? Y acá aparece otro de los desafíos tecnológicos, que son las plataformas tecnológicas en la actividad financiera.
Y acá la pregunta es si las famosas fintech, las plataformas financieras de base tecnológica, de base electrónica, son un elemento de disrupción drástica del sistema o un proceso de evolución. Y ahí, desde el punto de vista de un regulador financiero, sobre todo uno tiene que entender bien qué es lo que hace cada plataforma electrónica y por lo tanto en función de lo que cada uno haga, definir qué es lo que debe regular, qué se debe permitir y qué no, etc. Pero en un mundo en donde todos sabemos que cada vez es más difícil prohibir cosas, pero también es cada vez más difícil controlar y fiscalizar cosas. Por lo tanto, algunas bellezas que pueden tener las plataformas electrónicas de reducir costos de transacción, de facilitar acceso a servicios financieros, etc., tienen también como contrapartida riesgos. Por poner un ejemplo, el riesgo de lavado de activos. Si fiscalizar es más difícil fiscalizar, ¿verdad?, la prevención del lavado de dinero en el mundo. Entonces, este es otro desafío conceptual y operacional de los bancos centrales y de los reguladores financieros derivados de la dinámica tecnológica. Lo que está claro que no hay que hacer es negarlo. Lo que está claro que no hay que hacer es hacer de cuenta que esto no existe, porque nos estaríamos equivocando de manera significativa. Hay que entender el mundo que se nos está viniendo encima, y es un mundo de una dinámica tecnológica que hay que entender desde la infancia, no cuando ya nos pase por arriba, porque si no, no vamos a tener capacidad de adaptación y de reacción en beneficio de la sociedad. El tercer bloque relevante es el de la evolución del sistema de pagos. Inclusión financiera mediante. Los pagos con tarjetas de débito se han multiplicado 10 veces en 3 años. Los cheques están cayendo significativamente. O sea, estamos en el impulso de acceso mayor a servicios financieros, porque la ley no es solamente dar órdenes, la ley también es negociar con las instituciones financieras, cosas que antes cobraban y ahora no cobran, costo de las transferencias bancarias que bajan sustancialmente, aranceles de las tarjetas que bajan sustancialmente, número de retiros que pasan a ser gratuitos, transferencias que algunas son gratuitas y otras se han bajado sustancialmente. Todo eso es parte del proceso de inclusión y de facilitación al acceso de servicios financieros, sobre todo a aquellos que no tenían acceso a los servicios financieros, las micro, pequeñas, medianas empresas, las familias de menores ingresos. Y además, la utilización más masiva de medios electrónicos en el sistema de pagos. Cada vez más nos estamos acostumbrando a usar tarjetas de débito, cada vez más nos estamos acostumbrando a hacer transacciones y transferencias de manera electrónica, y ese es el mundo moderno. Eso es mirar para adelante. Seguir aferrados al efectivo y al cheque es seguir aferrados a un mundo caro, ineficiente, opaco, inseguro. Ir hacia el mundo del sistema de pagos de medios electrónicos es ir hacia un mundo más eficiente, menos costoso, más seguro y más transparente. Y nosotros estamos a favor del bien y en contra del mal. Así que no tenemos dudas de que hay que ir hacia un esquema de medios electrónicos. Por suerte, los uruguayos están de acuerdo, porque los pagos electrónicos hace 3, 4 años eran el 9% del total y hoy ya son casi el 30% del total. Y eso es porque hubo información, porque hubo generación de cultura. Yo siempre cuento que yo iba al supermercado y en la puerta del supermercado había un cajero automático y con mi tarjeta del cajero sacaba la plata en la puerta del supermercado para pagar con efectivo adentro del supermercado. ¿Cuánta gente no hacía eso? El Banco República, antes de la Ley de Inclusión Financiera, había hecho una encuesta que decía que el 80% de la gente que tenía una tarjeta de cajero automático no sabía que eso era una tarjeta de débito y que con el mismo PIN pagaba en lugar de sacar plata del cajero. Bueno, cultura, información. También el gobierno activo impulsando el despliegue de la infraestructura, porque para que eso funcione tiene que haber POS por todos lados. El gobierno exoneró la importación de POS, subsidia los POS. Hoy un POS en un comercio pequeño
cuesta de arrendamiento 90 pesos por mes. O sea que la excusa del POS como elemento, como un obstáculo a la inclusión, obviamente ya dejó de tener sentido. Pero también en eso los uruguayos acompañan, porque había 10.000 POS hace 3 años y hay 52.000 POS en el día de hoy en el Uruguay. La inclusión financiera es algo que está siendo recibido saludablemente por la sociedad. Eso nos gratifica no solo por una cuestión de que sabemos que es mejor para el país, sino también porque nos coloca, ¿sí?, en proa hacia un mundo moderno y no hacia un mundo arcaico. En ese contexto, la posición financiera del país sigue estando sólida, la percepción en el mundo del país sigue siendo muy buena. Uruguay ha colocado títulos en moneda nominal, en pesos nominales en el mundo. La demanda que tuvo por esos títulos es fantástica y los rendimientos están siendo muy favorables al país. O sea, Uruguay sigue siendo muy bien visto en los mercados financieros, en los mercados internacionales, a pesar del entorno regional, a pesar del entorno global. Esta lámina la hemos mostrado muchas veces, con variantes en el análisis, que es, nosotros con el Ministerio de Economía hacemos sistemáticos análisis de estrés, digamos, ¿verdad?, de presión. ¿Qué pasa si hay catástrofes en el mundo? Ya sea en los mercados financieros, ya sea en China, ya sea en la región, ya sea en la propia economía doméstica. Y nuestra evaluación es que hemos construido una plataforma, hemos mitigado vulnerabilidades, hemos generado seguros de manera tal de que estamos en condiciones de navegar muy razonablemente, aun si se materializaran riesgos catastróficos a nivel económico y financiero, a nivel global y a nivel regional y doméstico. Déjenme avanzar un poquito y tironear un poco lo que les trataba de transmitir del tema tecnológico, aspectos que incluso van más allá de lo estrictamente bancocentralista, pero que es de mucho interés del Banco Central, porque lo que pasa en los mercados laborales, todos los mercados de bienes y servicios y demás, condiciona la labor de la política monetaria, de la regulación financiera, del sistema de pagos. Y está claro que estamos en un mundo donde la tecnología nos va a pasar por arriba. Como les decía hace un rato, el ritmo de cosas de los últimos 20 años, mirado para adelante, va a pasar en 5 o en 8. O sea que ya tenemos que empezar a razonar con un chip distinto. El chip de que el cambio tecnológico es inexorable, nos está cambiando la vida cotidiana, las relaciones interpersonales, las relaciones humanas. Las tendencias tecnológicas son inexorables y eso hay que entenderlo para saber qué hacer, para generar la agenda que nos permita incorporar de la manera más favorable el cambio técnico y que los riesgos y costos que tiene eso los podamos manejar de manera transicional con el menor costo posible. Entender este nuevo mundo impulsado no solo por la incertidumbre, sino por el cambio tecnológico tan drástico, implica tener una visión de agenda para el futuro. La automatización, la robótica, la inteligencia artificial es algo que ya está empezándose a aplicar en todos los procesos productivos, en las decisiones. Hoy los robots no hacen solo tareas mecánicas rutinarias. Hoy los robots toman decisiones. Capaz que por eso Bill Gates hoy dice que hay que pensar en cobrarle impuestos a los robots, ¿sí? O sea, estamos en un mundo, Star Trek a la N, pero no va a pasar dentro de 50 años ni dentro de 30 años. Ya está empezando a pasar y la dinámica de esto va a ser rapidísima. En cualquiera que tenga un horizonte de 5 u 8 años, ¿sí?, el mundo va a cambiar radicalmente. La base de Internet, la base de digitalización, la base del manejo de enormes cantidades de información, ¿verdad?, son el soporte de todo esto. Y eso ya está. Y el mundo va a ser mucho más interactivo. Todo el desarrollo tecnológico va a implicar que todo empiece a ser mucho más interactivo, globalizado, personalizado. Cada vez más lo que se demanda y lo que se ofrece está hecho para la persona, de manera individual. O sea, cada vez
se personalizan las ofertas y las demandas. Eso es un cambio drástico para quienes hacen negocios. Es un cambio drástico para quienes producen, es un cambio drástico para los trabajadores y es un cambio drástico para los consumidores. Todo se visualiza como servicio, ¿verdad? A la larga uno dice, bueno, si se perfeccionan los mecanismos que te generan transporte desde las plataformas tecnológicas, uno va a terminar diciendo, capaz que si esto funciona de manera mucho más fluida, ¿por qué es necesario ser propietario de un auto más allá de una cuestión de estatus, ¿verdad? Pero como medio de transporte quizá tenga cada vez menos sentido. Los mercados se están organizando de manera creciente en plataformas electrónicas. Ya lo veíamos en los mercados financieros, pero eso se extrapola a los mercados de bienes y servicios. E incluso negocios que no tienen ni propiedad ni activos. Negocios que se desarrollan en el mundo, que no sabemos muy bien a quién pertenecen o no pertenecen a nadie. ¿Quién emite las bitcoins? No sabemos. ¿Quién es el dueño de Uber o de Airbnb o de Alibaba? Alibaba está feo. Ponerle a Alibaba un negocio. Esperemos que sean más de 40 los dueños, ¿no? En realidad nadie es dueño. Son negocios sin propiedad y sin activos. Uber no tiene un solo taxi. Airbnb no tiene un solo apartamento, ¿verdad? O sea, la forma de hacer los negocios está cambiando drásticamente y se está descentralizando. Y la gente cada vez más, los jóvenes, trabajan desde su casa. No tienen jornada laboral, porque trabajan cuando tienen ganas, a veces de madrugada, a veces de mañana, ¿sí? Y a veces trabajan un rato para la empresa de la vuelta a la esquina y otro rato para una empresa de Singapur. Eso va a ser cada vez más frecuente. Y eso condiciona todo, condiciona la productividad en primer lugar, porque todo esto a la larga va a tener ganancias de productividad. Pero también genera disrupciones, genera transformaciones estructurales en la población que impacta sobre los empleos. Hay estudios hoy que dan ya cualquier número de los empleos que van a quedar obsoletos en los próximos 5 u 8 años. Van desde el 50 al 80%, el estudio que quieran. No sabemos cuánto va a ser, pero muchos van a ser. O sea, va a haber una obsolescencia rápida de muchos empleos actuales, sobre todo los de carácter más industrial y rutinario, y va a haber una expansión de servicios con carácter tecnológico, de creatividad y de servicios. O sea, hay una transformación productiva que se asocia o que trae de la cadena una transformación en los empleos necesarios. Eso desde el punto de vista social hay que internalizarlo ya, porque va a tener impactos muy importantes que va a haber que conducir razonablemente. Esto va a traer también presiones a la inequidad en la sociedad y eso también va a haber que internalizarlo para tener políticas. Este no es un mundo que uno tenga que ver un mundo negro, ¿verdad? Veo que esta dinámica tecnológica genera murmullo, genera preocupación. El mundo este no es negro, no es que todos nos vamos a quedar sin trabajo, ¿sí? Este mundo significa que tenemos que entender lo que está pasando y ver cómo hacemos las transiciones y los cambios para trabajar. Quizá vamos a trabajar menos horas porque la productividad se va a multiplicar. Pero además tenemos también la necesidad de ver esto con lógica del capitalismo. Todo lo que se produce, ¿verdad?, a la larga tiene que demandarse. Por algún lado escuchaba la anécdota de que en la época ya del Fordismo, ¿verdad?, Ford iba recorriendo su planta de producción de automóviles con el jefe sindical de Ford. Y Ford en algún momento le dice, bueno, mirá, no sé qué vas a hacer con todos estos trabajadores cuando la automatización, bla, bla, bla. Y el tipo se da vuelta y le dice, sí, y yo no sé qué vas a hacer vos con todos estos autos. O sea, todo lo que se va a producir con mayor productividad, con robots, con inteligencia artificial, alguien lo va a tener que comprar. Por lo tanto, este no es un panorama oscuro, es un panorama de oportunidades. Pero vamos a poder aprovechar las oportunidades si entendemos desde ya lo que está pasando y si somos capaces de reaccionar adecuadamente, ¿verdad? Porque no podemos ver, en 2015 salió en el MIT Technology Review este dibujo, ¿verdad?, del robot ingrato o el robot desagradecido, ¿verdad? Cómo desde
desde el tipo que tenía los clavos y el martillo, después el taladro, en fin, termina un robot que termina desplazando. Esta es la mitad de la verdad. La otra mitad es a quién le vamos a vender las cosas. O sea, el propio equilibrio del proceso económico genera oportunidades, genera optimismo, que es la mayor productividad se tiene que expresar en bienestar de la gente porque alguien tiene que consumir. Ahora, para que esto no genere más inequidad, para que esto no genere problemas drásticos en la transición, tenemos que entenderlo. Tenemos que agarrar este proceso desde su infancia y generar y pensar las políticas en esta clave. Esto es modernización y renovación de ideas. Esto es renovación de la visión del mundo, que es lo que conduce a la renovación de una agenda que la sociedad necesita. Este desafío de las políticas públicas es generalizado. Como les decía hoy, cada vez va a ser más difícil fiscalizar y eso condiciona la política tributaria. ¿A quién le vamos a cobrar impuestos si nadie es dueño de nada? Bueno, Bill Gates dice a los robots. Bueno, esto hay que pensarlo. A la aplicación de regímenes de seguridad social. Así como no podemos fiscalizar mucho a quién se le va a cobrar impuestos, lo mismo va a pasar con aportes a la seguridad social o las políticas regulatorias. O sea, toda aquella política que implique fiscalización y control tiene un desafío enorme con el desarrollo de las plataformas electrónicas. Riesgos en las cuentas públicas. Imagínense que haya dificultades en el cobro de impuestos, de aportes a la seguridad social, a la regulación. Bueno, está difícil hacer políticas públicas sin ingresos. Nunca mejor planteado esto que cuando se está discutiendo la rendición de cuentas en el Parlamento, ¿verdad? Las políticas tienen que ser cada vez más flexibles, tienen que dejar marcos de ambigüedad porque no sabemos todo lo que está pasando. Entonces, atarse de manera rígida a algunas cosas puede llegar a ser también negativo. Esto cambia las relaciones laborales. Hace unos meses en AEU hubo un seminario en donde el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, hizo una presentación excepcional para mi gusto, pero que en donde ponía en claro que si la gente de trabajar en fábrica se va a ir a trabajar a la casa sin jornada, sin seguridad social, ¿cómo vamos a sindicalizar gente? Decía. Y vean que eso condiciona las políticas de relaciones laborales, porque nosotros estamos muy orgullosos del proceso de reforma en las relaciones laborales que se basa en el marco de la negociación colectiva. El problema es que pasa cuando empieza a dejar de haber colectivos. O sea, es un desafío para las políticas públicas, pero también para el movimiento sindical, para las relaciones laborales, ¿verdad? Y condiciona la discusión de todos los temas, la inserción externa, los flujos migratorios, las políticas sociales, todo queda condicionado al impacto que esto va a estar teniendo. Reitero, esto no va a ser dentro de 30 años, ya está empezando a ser, está a la vuelta de la esquina y eso lo tenemos que incorporar rápidamente. Por supuesto que las transiciones son importantes. Como políticas sociales, hay que ver cómo diseñarlas, si en base a políticas focalizadas, a rentas básicas universales. Rentas básicas universales discutidas siempre en el contexto de transición de estos procesos y no como una cuestión de política social de manera abierta. En fin, el último punto que quiero hacer, ¿sí?, refiere al impacto de esto en el sistema de formación de capital humano, el sistema educativo y el sistema de calificación y recapacitación de trabajadores, porque esto, vean que un chiquilín que sale del sistema educativo hoy, si es verdad lo que estamos diciendo, su vida laboral de 40 años, en ese lapso el mundo le va a cambiar 8 veces. Entonces ya no es que se aprenda las capitales del mundo, tiene que tener capacidades básicas, capacidades técnicas, capacidades de gestión y enorme capacidad de adaptación. O sea, el chiquilín que sale del sistema educativo sabe que tiene que aprender a aprender, sabe que tiene que seguir recalificándose, que entender el mundo y adaptarse, es algo completamente diferente a la noción que nosotros tenemos de lo que podría ser un buen producto del sistema educativo en nuestra época, que era tener mucha memoria, razonar un poco, saberse las capitales, las monedas del mundo, el ja derecho de Peñarol de la década del 60, ¿verdad? Esa gracia de discutir, a ver quién se acuerda de qué, ya se perdió esa gracia porque este aparatito lo resuelve en 5 segundos. Ahora lo que hay que hacer es una cosa diferente, impulsar los talentos personalizados
Esa lógica de que a todo el mundo le enseñamos lo mismo ya está cambiando por la propia tecnología. Cada uno aprende en función de su propio desarrollo, de su propio talento. Hay que impulsar el pensamiento crítico y enseñar en base a resolver problemas y en base a proyectos. No un ratito de filosofía, un ratito de biología, un ratito de matemática a memoria. No, a tirar proyectos, resolver problemas, incorporar la robótica. Por ejemplo, entre el Ceibal y la ANEP han distribuido 400 kits de robótica o kits de robótica en 400 centros de estudio. Y los chiquilines del Tala, ¿sí?, ganaron un premio internacional por un robot que ayudó a resolver el problema de la leptospirosis, no sé cómo se llama, que pasaba, entre otras cosas, por ver la humedad de la tierra, no sé. Ellos lo saben explicar mucho mejor que yo. Pero, en realidad, ellos hicieron eso no porque entendieron robótica, porque para hacer eso tuvieron que estudiar biología, química, física, matemática, robótica. O sea, la forma de aprender y de desarrollar problemas, ¿sí?, y de enfrentar problemas hoy es diferente, incorporando enormemente el pensamiento computacional. La capacidad de adaptación es fundamental, la mentalidad colaborativa y creativa es fundamental. La creatividad no va a ser sustituida por robots, por lo menos ahí sí en muchos años. Hay que impulsar, obviamente, la investigación y la innovación, pero asociada a esta nueva economía, con procesos de recapacitación permanente y con esta lógica de transición de trabajadores, sobre todo, a estas dinámicas tan cambiantes. En síntesis, el mundo está plagado de incertidumbre, algunos de índole política, algunos de índole económico-financiera y cada vez más de índole tecnológica, y navegar en esa incertidumbre exige entender el mundo en el que estamos, conformar las plataformas que nos permitan trabajar con estabilidad, porque en la turbulencia es difícil resolver problemas, consolidar capacidades, ¿sí?, y delinear estrategias flexibles, estrategias sin rigideces que tengan también la capacidad de adaptación. Yo soy optimista en el Uruguay, porque Uruguay tiene ventajas y tiene capacidades para entender el mundo y para adaptarse, ¿sí? Tiene ventajas para afrontar con optimismo lo que está pasando, siempre que modernice su visión del mundo, siempre que entienda esto que está pasando y avancemos con políticas que sean consistentes con esa visión del mundo, entre otras la de inclusión financiera. Les agradezco la atención y obviamente quedo a disposición para sus consultas, preguntas. Gracias. Bien, comenzamos entonces con la ronda de preguntas que nos han hecho llegar a través del WhatsApp de ADM. Bueno, en primer lugar vamos a hacer un par de preguntas propias, tanto Daniel como yo. Mario, primero una aclaración antes que nada, a ver si hay posibilidad de titular para un noticiero. La moneda virtual del Banco Central, la prueba piloto se va a realizar en 2017. Sí. Muy bien, tenemos titular. No, en segundo lugar, usted habló más temprano de la importancia de las variables, tanto de la inflación como de las cuentas públicas. Y yo quería preguntarle si la inflación no incide en una menor recaudación al punto que puede ser contraproducente. Bueno, los niveles de recaudación dependen de múltiples factores. Obviamente, en el cortísimo plazo puede haber un impacto inflacionario que en la medida que los precios suben más despacio, los ingresos pueden también subir más despacio, pero también los gastos van a subir más despacio. De repente eso no es contemporáneo, de repente a veces los ingresos bajan o se reduce su crecimiento antes que el de los gastos, eso puede pasar, pero eso no puede ser una motivación para tener una inflación alta, porque a la larga es lo peor que nos puede pasar. A la larga la inflación alta es lo que erosiona la capacidad del Estado de recaudar y de gastar. Por lo tanto, si hay costos de transición hay que entenderlos, no deben ser muy grandes, pero que es absolutamente imprescindible para la gestión de las cuentas públicas tener una inflación baja. La estabilidad ayuda a toda la gestión de ingresos y gastos del Estado. Es la mejor noticia que podemos tener, incluso desde la perspectiva de la gestión de las cuentas públicas. Muchas gracias, presidente.
aprovechamos para saludar al cincuentenario del Banco Central, a sus funcionarios. Muchas gracias. Yo voy a ir por el lado de las preguntas cantadas, en este caso. Mencionó ¿Las vas a cantar? Podría. Podría. No lleva el Lelutier, pero... Una de las actividades del cincuentenario del banco es que tenemos coro. Bueno, ¿me Sí. puedo sumar? O sea, Con mucho gusto, con mucho gusto. Presidente, usted hablaba de Bitcoins, de Ethereum, que no es ciencia ficción, que está ya aquí. Y la consulta es si le parece, en todo caso, razonable estar debatiendo, discutiendo esto de la inclusión financiera, el uso de tarjetas de crédito o débito, la eventualidad de plebiscitar estos instrumentos y si tuvo algo que ver en este marco esa afirmación suya de que estamos a favor del bien y en contra del mal. Bueno, esa es una afirmación que aplico para todas las dimensiones de la vida, trato por lo menos. Tiene sentido siempre discutir los temas y los temas que le preocupan a la gente siempre tiene sentido discutirlos. Si el proceso de inclusión financiera tiene fricciones operativas y demás, está muy bien alertar y creo que el gobierno ha mostrado sistemáticamente la sensibilidad de ir corrigiendo y prorrogando cuestiones que fueron apareciendo en la medida en que la ley de inclusión financiera se fue implementando. Por ejemplo, que se habla a veces de los poblados pequeños, aislados en el interior. Ya hace un buen tiempo que el gobierno prorrogó las obligatoriedades de la ley de inclusión a poblaciones de menos de 2.000 habitantes. Eso va a ser hasta fin de año y después esa prórroga va a continuar en todos aquellos pueblos en los que no se generen condiciones de acceso al dinero. O sea, ha habido sensibilidad a eso, es un tema operacional, es un tema de implementación que con esa sensibilidad se va corrigiendo, se va actuando. En términos generales, yendo más allá de los temas operacionales, también se habla de, bueno, los adultos mayores no se enfrentan a un cajero, no se enfrentan. También hay cuestiones de información, que a mí me parece insólito que se plantee, porque la obligatoriedad de cobrar pasividades por medios electrónicos es para aquellos pasivos jubilados luego de noviembre de 2015. O sea, realmente para la gente que se jubiló para atrás no existe esa obligatoriedad. O sea que también esas son cosas que entre desinformación y desconocimiento y demás, bueno, se dan discusiones a nivel público en base a cosas que no son tan reales. Pero dejando de lado esos aspectos operativos, en términos de visión, y bueno, uno mira al mundo de medios electrónicos, de la virtual desaparición del billete físico como una cosa moderna y mira el efectivo, el cheque, el aferrarse a cosas del pasado como una cosa arcaica. El año pasado fui invitado por el Banco Central de Suecia a una conferencia y yo recordaba que aquí hay comercios que a uno pregunta si aceptan o no aceptan tarjetas. En Suecia hay comercios que lo que no aceptan es efectivo. Solo se puede pagar con medios electrónicos. Hacia ahí va el mundo y frenar ese proceso es tener los ojos en la nuca. Clarísimo. Vamos con alguna de las preguntas del público. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Va a acompañar a los exportadores? ¿Cómo va a ser el contexto esa también estaba cantada, en los próximos meses? Esa es la pregunta. Les voy a dar una noticia fantástica, así bien precisa. El Banco Central no pronostica cómo va a estar el dólar, ¿verdad? Es lo que siempre decimos. Nosotros lo que transmitimos es nuestra visión. Y nuestra visión, como les relataba en la presentación, es: durante años el dólar se iba a debilitar y efectivamente se debilitó en el mundo y también en el Uruguay. Después de 2013 se iba a fortalecer, se fortaleció en el mundo y también en el Uruguay. O sea, nosotros vamos a estar acompañando lo que sea el proceso de fortalecimiento, debilitamiento del dólar a nivel global. Cuando hay cosas que se salen de esa ruta, intervenimos, que es lo que ha pasado. Cuando sentimos que la presión a la baja era excesiva, fuera de fundamentos, salimos a sostener el dólar comprando volúmenes enormes de dólares. Cuando pensamos que había un salto excesivo hacia arriba, también intervenimos para suavizar. Con esa lógica el Banco Central va a seguir actuando y la perspectiva de los próximos meses es la que les decía hoy. A no ser que se desate la guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte, a no ser que haya alguna noticia así de
de brutal incertidumbre en el terreno político financiero. Aclaro esto porque les acabo de decir que el mundo cada vez más está condicionado a actos que generan incertidumbre política. Si no hay nada excepcional, la perspectiva es de cierta estabilización del dólar a nivel global. Estabilización del dólar a nivel global, como les decía hoy, genera presión a la baja en el Uruguay, porque vienen capitales, los agentes cambian de portafolio y nosotros vamos a estar atentos a eso porque nos preocupa el riesgo cambiario, el atraso cambiario. Nos preocupa no desalinearnos significativamente de lo que los economistas llamamos el tipo de cambio de fundamentos. Así que no decimos a cuánto va a estar el dólar, pero sí decimos que nuestra perspectiva en el mundo es de un dólar más o menos estabilizado. La perspectiva de un dólar fortaleciéndose se ha debilitado mucho. Bien, señor presidente, tengo otra sugerencia para la celebración del banco y es un concurso Bienvenida. de platitos chinos o de quienes dominan los platitos chinos. Nada mal, nada mal. Eso es muy educativo. Usted apeló hace un tiempo a esa figura y quedó acuñada para siempre. Y en función de eso, le pregunto cuál es la situación actual de esos platitos chinos, entendiendo Bien. que habló de estabilidad financiera, del déficit. Y además, le pregunto esto porque el ministro de Economía, el señor Danilo Astori, el contador Astori, ha dicho hace algunas horas que abrir el gasto público al crecimiento del producto es peligroso. Esta es una sugerencia además de la propia interna Frente Amplista. Y además señaló Astori que todo ingreso extra debería ser volcado a mitigar el déficit fiscal. Tiene que ver con los platitos. Sin duda, sin duda. A veces, para caricaturizar lo de los platitos chinos, hablamos de 4, aunque hay más, pero los 4 principales objetivos que tienen que estar siempre girando, ¿verdad? La estabilidad de precios, o sea, una inflación dentro del rango, la estabilidad financiera, que incluye la estabilidad del tipo de cambio, la sustentabilidad de las cuentas públicas y la competitividad, que también tiene que ver con el tipo de cambio. Bueno, siempre decimos que los platitos chinos no todos giran siempre al mismo ritmo. Algunos empiezan a enlentecer y es donde uno tiene que ir y mover el palito, ¿verdad? O sea que según las circunstancias, a veces hay que poner más foco en uno o en otro. ¿Cuál es la situación actual en nuestra visión? Creemos que en términos de estabilidad de precios y estabilidad financiera, los platitos están girando bien. Convoco nuevamente a que para que eso siga siendo así, internalicemos expectativas de inflación baja para el futuro, porque eso nos va a ayudar a que la inflación siga estando baja. Y tenemos un poco más de preocupación en los otros 2 platitos, el de las cuentas públicas y el de la competitividad. El de la competitividad sabemos que depende de múltiples factores, algunos son del Estado, algunos del Banco Central y muchos son del sector privado, y sobre todo en este mundo tecnológicamente cambiante. Estamos siempre con un ojo en la competitividad y por eso, reitero, el Banco Central ha intervenido tan intensamente en el mercado cambiario directa e indirectamente en los últimos meses. Pero también un platito que está girando menos es el de las cuentas públicas. Platito que es fundamental, porque si las cuentas públicas, si la gente percibe que la trayectoria de las cuentas públicas no es sostenible, empieza a generar dudas sobre la credibilidad de todo el proceso económico. Por lo tanto, es fundamental para dar sostén a todo el proceso económico que la perspectiva sobre las cuentas públicas, sobre el déficit fiscal, sea sostenible. Cuando uno se desendeudó en términos de producto de manera tan significativa como en los años anteriores, generó una buena plataforma en todos los terrenos, uno puede decir, bueno, por un tiempito puedo levantar un poco mi déficit, endeudarme un poco, pero no puede ser para el largo plazo. O sea, yo creo que dadas las circunstancias que hubo de desaceleración económica y demás, fue razonable tener un poco más de déficit porque teníamos el margen para endeudarnos un poco, pero eso tiene que empezar a corregirse. Y creo que el gobierno lo ha planteado en estos términos, el gobierno ha planteado también el objetivo de reducir el déficit más o menos 1 punto del producto de aquí al 2019. Yo creo que eso sería muy saludable y por lo tanto todas las decisiones que se tomen en materia de ingresos y gastos públicos y en particular ahora en la rendición de cuentas tienen que ser consistentes con una reducción del déficit, ¿sí? Por supuesto, en el concierto de priorizar las cosas que el gobierno dijo que iba a priorizar, con el cumplimiento de su programa, ¿verdad? Pero
consistentes con una reducción del déficit, porque no reducir el déficit en estas circunstancias de aquí al 2019 puede empezarnos a generar dudas para el futuro. Es imprescindible la consistencia del cumplimiento de las prioridades de gobierno, que fueron las que votó la ciudadanía, con una corrección, una adecuación en el terreno fiscal que nos consolide la credibilidad que el Uruguay tiene dentro del país y fuera del país, que es innegable. Le traslado otra de las inquietudes del público. Todo lo expuesto en relación al uso de la tecnología parece no estar acompasado desde el punto de vista regulatorio en Uruguay, donde las instituciones financieras no pueden sacar todo el provecho existente actualmente, por ejemplo, en la utilización de tecnologías en la nube por temas regulatorios. ¿Qué piensa hacer el Banco Central al respecto? Primero piensa entender las situaciones, tanto las instituciones actuales como las que están apareciendo como plataformas tecnológicas que en parte compiten con las actuales. Hay que entender lo que está pasando, porque la regulación tiene un objeto, un objetivo, que es evitar que las instituciones financieras tomen riesgos excesivos, porque la plata no es de ellos, es de los depositantes. Entonces, ahí hay que estar evaluando, sopesando sistemáticamente temas de oportunidades, de eficiencia, que seguramente todas estas plataformas tecnológicas ofrecen, con la prevención de la mitigación de riesgos, tanto el riesgo del dinero de los depositantes como otros riesgos que mencionaba hoy, por ejemplo, el del lavado de activos. Por lo tanto, el equilibrio hay que tenerlo también en la política regulatoria. El desarrollo tecnológico que se habla es un desafío para las políticas regulatorias, porque hay que entender bien lo que cada agente y cada plataforma hace para definir qué regulación tiene que tener, y también es un desafío porque las capacidades de fiscalización y control se pueden erosionar de manera excesiva. Por lo tanto, la tranquilidad que yo quiero transmitir en esto es que nosotros estamos estudiando esto, y un poco a raíz de la pregunta me surge la idea o la necesidad que podemos lanzar desde el Banco Central en breve, que es convocar a los agentes del mercado, a las entidades institucionales actuales y a las plataformas nuevas y demás, a entender juntos este proceso, tanto en el terreno bancario como de los otros mercados financieros. O sea, que creo que sería una buena idea, y lo voy a conversar con mis colegas del directorio, la posibilidad de tener un marco, una comisión. Sí, eso es como siempre se dice, ¿no? Bueno, si no vas a hacer nada, llamar a una comisión. No, la actitud nuestra no es esa, es hagamos una comisión para entender, con el compromiso de ir adecuando las lógicas regulatorias, y también adecuarán las lógicas de negocios las instituciones de este mundo tecnológico nuevo. Así que creo que es razonable la inquietud. Creo que la actitud hoy es lo importante, que es decir, hay que entender lo que está pasando y reaccionar adecuadamente, y para eso entonces convocaremos a todos los agentes involucrados a ayudarnos a entender lo que está pasando. Dos finales, presidente. El sistema previsional está generando grandes pérdidas para el sector asegurador, al punto que las aseguradoras privadas se retiraron del negocio. Resulta obvio que la actual situación no es sostenible en el tiempo y que el jubilado de AFAPS no tiene a disposición las opciones previstas en la ley. O dicho de otra forma, no puede elegir la aseguradora que le servirá la renta, ya que la única opción actualmente es el Banco de Seguros del Estado. ¿El Banco Central tiene previsto adaptar medidas correctivas al respecto? En tal caso, ¿cuáles serían y a partir de cuándo se aplicarían? Bien, en primer lugar, no convalido el inicio de la pregunta de que las empresas aseguradoras están teniendo grandes pérdidas. En realidad, como no están participando del mercado, difícil que tengan grandes pérdidas. En segundo lugar, efectivamente hay una preocupación en ese sentido de que todo esté concentrado en el Banco de Seguros, no por un problema del Banco de Seguros, sino porque también el Banco de Seguros es el que reclama cambios en esta materia, porque sí es el Banco de Seguros que está sosteniendo esta situación, en parte por cuestiones de negocio, pero en parte también por su rol y su perspectiva de Estado, su perspectiva social. Las rentas previsionales son el segmento en el mercado asegurador más dinámico y que va a crecer a ritmo exponencial en los años próximos, por la sencilla razón de que la gente que está en el sistema de capitalización empieza a jubilarse de manera más masiva en los próximos años. O sea, eso es una cuestión que ya desde la perspectiva del negocio asegurador
Este va a ser el segmento dinámico. En segundo lugar, ¿hay parámetros para corregir? Sí, sin duda. En primer lugar, tiene que haber instrumentos de mercado, porque quien paga la pasividad es la empresa de seguros, pero que agarra el fondo de pensión del trabajador y lo tiene que colocar mientras le va sirviendo la pensión. Bueno, como la pensión se tiene que ir sirviendo medidos en unidades reajustables, tenemos que generar un mercado más nítido de instrumentos en unidades reajustables para evitar riesgos de descalce de moneda. Eso se está haciendo en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas. A nivel legal ya se está aprobando, si es que ya no se aprobó, una nueva unidad, así como existe la unidad indexada a la inflación, ahora va a haber una unidad indexada a los salarios, ¿sí? Y por lo tanto, con esa unidad vamos a estar desde el gobierno y desde el Banco Central desarrollando el mercado de activos en esas nuevas unidades relacionadas con la UR, digamos. Eso va a ayudar a que haya incentivos de otras empresas a entrar al mercado porque se le mitiga el riesgo de descalce de moneda. De hecho, varias empresas privadas están explorando esta oportunidad. Lo otro es algunos cambios de parámetros en cuanto a alguna tasa de interés y las tablas de mortalidad, que ya hemos hablado en alguna oportunidad. Eso también el Banco Central está puliendo un cambio regulatorio luego de haber hecho una consulta pública sobre el tema, pero todo va a ir en la dirección de viabilizar, ¿sí?, la participación de múltiples empresas para dar justamente ese derecho de elección de los trabajadores, para que ese sea un segmento dinámico y rentable del mundo de los seguros. Es un factor sobre el cual estamos trabajando ya hace más de un año. Hemos puesto en consulta algunas cosas en materia de cambio regulatorio. Estamos puliendo esto, algunas cosas en coordinación con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y yo creo que en poco tiempo va a haber resoluciones regulatorias que van a ayudar en esa dirección. Volviendo un poco a la inclusión financiera que le cuestionábamos más temprano, la pregunta del público dice, ¿por qué piensa que a nivel político se está generando tanta resistencia a la ley? En el interior la resistencia a la ley es un tema de informalismo y le agrego también si tiene visos de inconstitucionalidad, como se ha mencionado en los últimos días. Bueno, no, primero no soy experto en la materia, así que no voy a opinar ahí. El Chediak nos dirá si la ley es inconstitucional. Ya hay varios pronunciamientos, creo, ¿no?, con respecto a la ley y no ha habido cuestionamientos de constitucionalidad. O sea que en ese sentido estoy bien respaldado. En segundo término, tampoco me voy a poner a especular de por qué en la órbita política se ha elegido este tema para el juego político, ¿verdad? Entiendo que puede haber, reitero, fricciones en la implementación. Creo que la actitud del gobierno ha sido siempre la de comprender la situación y tratar de ir suavizando y corrigiendo, pero creo que es un error pensar que este es un foco de juego político porque está en juego el bienestar de la gente y está en juego la visión moderna de cómo los uruguayos interactuamos en el sistema de pagos, en el sistema financiero. ¿Hay que ayudar a que todas estas fricciones se pulan, se suavicen? Por supuesto que sí. De ahí a tirar la ley de inclusión financiera, bueno, como se dice vulgarmente, me parece que eso es como tirar al bebé con el agua de la tina, ¿verdad? Una cosa es resolver fricciones de implementación, otra cosa es tirar todo a la basura, y eso lo veo muy negativo porque eso es volver a mirar al pasado en lugar de mirar al futuro. Muchas gracias, presidente. Mire, en este momento me está llegando una pregunta de último momento. Esas son las peores. ¿Va a ser candidato a la presidencia? No voy a contestar esa pregunta de último momento porque son las peores. Muy amable, gracias. Por favor. Agradecemos al presidente del Banco Central del Uruguay, economista Mario Vergara, por su aporte y la exposición en esta jornada. Obviamente también a la señora Cecilia Olivera, al señor Daniel Castro, moderadores del evento. Les deseamos a todos una muy buena tarde. Gracias.